Pues empezamos, ¿no? Vamos a empezar con la primera parte, que es una visión más general desde las ciencias de la salud. Y, José Antonio, cuando quieras, podemos presentar al primer ponente. Bien, buenas tardes. Para mí es un gusto presentar al siguiente ponente, el doctor Álvaro Ruiz Zambrana. Él es médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Navarra, es académico de esta universidad, también se ha formado en endocrinología y fertilidad, y nos va a hablar algo bien sumamente importante, que son las bases fisiológicas del reconocimiento natural de la fertilidad, que es algo que todos los que trabajamos en esta área debemos conocer y profundizar para poder ofrecerle mejor ayuda a nuestros pacientes. Don Álvaro, mucho gusto. Ahora, a todos nos ha pasado, no es tan fácil. Bueno, buenas tardes. Lo primero, es un placer estar aquí. Agradezco enormemente a los organizadores que me hayan permitido compartir este magnífico programa con tanta gente ilustre, ¿no?, que hemos disfrutado estos días con nosotros aquí. Bueno, desde el punto de vista médico, el cuerpo humano es una maravilla, ¿no?, y la fertilidad uno de sus procesos más complejos. De hecho, si entendemos su funcionamiento, seremos capaces de utilizarlo para lo que ha sido diseñado y cómo ha sido diseñado, ¿no? A mí me gusta a veces compararlo cuando hablo con gente a mi alrededor, ¿no?, que a veces pues no todo el mundo entiende las cosas médicas, ¿no? La charla va a ser muy divulgativa por eso también. Me gusta compararlo con un electrodoméstico, ¿no?, con las instrucciones de un electrodoméstico, como una lavadora, ¿no?, que al final uno a veces la usa pues apretando ese botón que sabe que funciona y que lava bien, pero que cuando lee las instrucciones y las entiende, pues descubre que hay un montón de botones que tienen funciones estupendas y que pues la lavadora funciona mejor y lava mejor la ropa, ¿no? Pues esto no es una lavadora, esto es algo mucho más profundo, como esa sexualidad y la fertilidad, y bueno, pues voy a intentar mostrar en la charla pues las bases de este reconocimiento, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Perdona. Es que no estaba lanzada. Vale. Ahora sí, vale. Bueno, pues venga, vamos a ello. Bueno, esta inquietud por conocer la fertilidad y el reconocimiento de la fertilidad ha existido en la humanidad desde el principio, desde los pueblos primitivos, donde ya buscaban una explicación a la fertilidad en lo que veían, ¿no? Al principio era la menstruación, probablemente lo más evidente, y se mezclaba incluso con parte de creencias culturales o religiosas en función de cada una de esas culturas. Luego, más adelante, diferentes hallazgos, pues como espermatozoides en el líquido seminal, pues fueron arrojando algo de luz a este camino, ¿no? Y incluso más adelante, ¿no?, los primeros métodos naturales, allá por el 1900, fue cuando empezó a usarse el cálculo de los días, ¿no?, como uno de estos métodos. Luego, el desarrollo, el descubrimiento de los diferentes indicadores de fertilidad, indicadores biológicos, fue posibilitando, ¿no?, la aparición de otros métodos en los que se combinaban los diferentes indicadores con el cálculo de los días. Y eran métodos más completos y más exactos a la hora de determinar esos días fértiles. Y ya no fue hasta el 1975, qué raro. Hasta 1980 más o menos, cuando empezó a utilizarse el método sintotérmico tal cual lo conocemos en la actualidad, ¿no?, de doble comprobación o combinando varios indicadores biológicos junto al cálculo de los días. ¿Vale? Estos métodos de reconocimiento de la fertilidad han recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, ¿no?, pero hoy en día preferimos no utilizarlos, preferimos ceñirnos a métodos de reconocimiento de la fertilidad, reconocimiento natural de la fertilidad o de regulación de la fertilidad para designar este tipo de técnicas, de métodos. La Organización Mundial de la Salud en 1979 definió la regulación natural de la fertilidad como el conjunto de técnicas destinadas a buscar o evitar un embarazo mediante la observación de los signos y síntomas que de manera natural aparecen a lo largo del ciclo. Esto fue la OMS, o sea, esto no fue tampoco nada religioso en ese momento, pero es llamativo cómo esto ha ido degenerando con el tiempo, ¿no?, quizás la concepción. Hoy en día es muy importante, la única matización a todo lo que, a todo lo que la gente oye por ahí es que no debemos enseñar como método de reconocimiento natural de la fertilidad el método del ritmo, el método del cálculo de los días, porque hoy en día ya no se considera científico. Bien, antes de nada y muy brevemente, porque entiendo que hay gente conectada que no son del ámbito sanitario, voy a hacer un breve repaso anatómico del aparato genital masculino. Sabemos que
los espermatozoides se producen en el testículo, son secretados a través del epidídimo, conducto deferente, se mezclan en el semen con la secreción de las vesículas seminales, de la próstata y de las glándulas pituitarias de Cooper, que son secreciones que lo enriquecen, lo nutren, lo protegen de infecciones, limpian los conductos, y luego es secretado a través de la uretra al exterior. El aparato genital femenino, los ovarios, es donde se produce el óvulo, que es capturado por la trompa, ahí es donde se produce la fecundación, en esa parte de la trompa en concreto, y luego ese óvulo fecundado, el cigoto, viaja a través de la trompa hasta el útero, donde se implanta. El útero tiene dos partes diferentes, que sería el cuerpo y el cérvix, y luego está conectado con la vagina hacia el exterior. ¿Por qué me paro en el cérvix? Porque es importante, luego lo veremos. Su estructura anatómica es diferente al resto del útero y tiene unas criptas alrededor del canal cervical donde se produce el moco y donde se almacenan espermatozoides, que son importantes para todo este tema y luego hablaremos un poco más de ello. Las bases fisiológicas, bueno, pues todo esto está controlado por hormonas. Vamos a ver un poquito lo que es el ciclo menstrual. Sabemos, insisto, voy a un nivel muy básico para que todo el mundo me siga, está dividido en dos partes, dura más o menos 28 días, pero no es exacto, pueden ser 27, pueden ser 30 y se considera normal también. Se divide en dos partes más o menos por la ovulación, Ahora. La primera mitad preovulatoria sería la fase folicular, la segunda mitad, que es la posovulatoria, es la fase lútea. La regulación es compleja y a diferentes niveles. Sabemos que depende de una parte del cerebro, de la hipófisis, otra parte del ovario. La regulación, como digo, es compleja, pero en grandes rasgos, sintetizándolo, el cerebro estimula mediante la secreción hormonal que tiene el crecimiento folicular. El folículo va aumentando la secreción de estrógenos que repercuten en el endometrio, provocando un engrosamiento endometrial, una preparación de ese endometrio, y luego en el cérvix, provocando cambios en el moco cervical, que se hace más fértil por esa secreción estrogénica. Cuando el folículo crece, manda una señal que hace que el cerebro, digamos, secrete una hormona de una manera determinada que provoca la ovulación, es ese pico que vemos por ahí arriba. Esa ovulación provoca la formación del cuerpo lúteo, que secreta progesterona. Durante la segunda mitad eso es lo que determina los cambios a nivel del endometrio, a nivel del cérvix e incluso en otros niveles del organismo, como puede ser la temperatura corporal basal, de la que también se ha hablado un poquito y que, bueno, pues aquí represento una gráfica de cómo varía. Las hormonas repercuten en cambios a nivel genital y a nivel de todo el organismo. Por tanto, los diferentes momentos del ciclo es importante saber distinguirlo. Vale, ¿cómo es esta regulación en concreto? Hemos dicho que depende del eje hormonal formado por hipotálamo, que es una parte del cerebro, ahora lo explicaré brevemente, la hipófisis, ¿vale?, que secreta las hormonas, y el ovario. ¿Cómo es esa regulación? Bueno, pues el hipotálamo hemos dicho que es una parte del sistema nervioso central que produce GnRH, que es una hormona capaz de estimular a nivel de la hipófisis, que es una glándula que está en la parte baja del cerebro, la secreción de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Son las dos hormonas que secreta la hipófisis y que ejercen su acción en el ovario. Y luego, ¿cuál es la función principal de la hormona folículo estimulante? Pues estimula el crecimiento de folículos en el ovario. Y esos folículos son los que luego producen la secreción hormonal de estrógenos. La función principal, digamos, de la hormona luteinizante, de la LH, es provocar la ovulación y también contribuir a la formación del cuerpo lúteo, que hemos dicho que luego secretará progesterona en la segunda mitad del ciclo. Y eso se ocurre en el ovario. La secreción de estrógenos y la secreción de progesterona ocurre en el ovario. Los estrógenos, por diferentes, a través del folículo, vamos a decir, y la progesterona a partir del cuerpo lúteo, cada una en su momento del ciclo. También en los ovarios se produce toda la gametogénesis, toda la formación del óvulo, ¿no?, el crecimiento del óvulo. Bien, las fases del ciclo ya hemos dicho brevemente antes, pero son dos. Hemos dicho la primera mitad de fase folicular o fase proliferativa, es donde principalmente se observa un crecimiento del folículo. La segunda mitad del ciclo, fase lútea o fase secretora, es donde básicamente vamos a ver que el organismo se prepara para una posible maternidad. Hay una serie de cambios provocados por la progesterona del cuerpo lúteo que preparan el útero y preparan el organismo entero para la posible maternidad. En más sencillo, a mí me gusta explicarlo a las pacientes como que un ciclo normal, me da igual la duración, pongo aquí 29, pero me da igual, consta de dos partes. La primera mitad que dura hasta la ovulación y la segunda mitad que dura desde la ovulación.
La segunda mitad es siempre constante, dura 12-14 días más o menos, y es constante en las mujeres. La primera mitad es la que es variable, y eso es lo que determina, lo vemos, de hecho, muchas veces en que las mujeres tienen a veces ciclos cortos o ciclos largos, a expensas de que esa primera mitad se reduce, se acorta o se alarga, pero la segunda mitad siempre es constante. Por tanto, si llegamos a reconocer la ovulación, tenemos control del ciclo. La fase folicular es esto, lo que ocurre es, hemos dicho, ese crecimiento folicular, lo llamamos reclutamiento folicular. Lo que ocurre es que un grupo de folículos crecen en respuesta a la llamada del cerebro que manda sus hormonas, pues hay un grupo de folículos en cada ovario que van creciendo y de ellos el más capaz de responder a esa llamada del cerebro, a ese estímulo hormonal, es el que crece y se hace folículo dominante. Esa selección, digamos, es necesaria porque ese folículo es el que continúa secretando estrógenos el resto del ciclo hacia la ovulación, o sea, hasta la ovulación, ¿no? Es el que dirige el ciclo hacia la ovulación. Y luego, después de la ovulación, el cuerpo lúteo que se forma de los restos de ese folículo secreta progesterona, que es lo que determina en esa segunda mitad del ciclo todas las funciones que hemos dicho que preparan el organismo para la maternidad. Esa segunda fase hemos dicho que dura 12-14 días. Si no hay nada más, si no ocurre nada más, bajan los niveles de progesterona y el cuerpo lúteo degenera y se produce la menstruación. Si ocurre un embarazo, el cuerpo lúteo no degenera, permanece y continúa secretando progesterona durante las primeras semanas del embarazo. Y es lo que posibilita que el embarazo se mantenga hasta que se forma la placenta en torno a la semana 12 de embarazo. Esto es una maravilla, todo, entenderlo. Bien, ¿qué cambios hay a nivel del endometrio? Hemos dicho que las hormonas repercuten en todos lados. En el aparato genital es de los primeros sitios que lo vemos. El útero, el endometrio, que es la capa interna del útero, crece en esa primera fase proliferativa, ¿no? Aumenta su tamaño, engrosa el tamaño endometrial y además empieza a aumentar el número de glándulas que hay en su interior. ¿Vale? En la segunda mitad, la fase secretora, ese endometrio se transforma, haciéndolo receptivo y preparado para la maternidad que decíamos, ¿no? También o sea, de esto depende, decíamos también, la menstruación, ¿no? Cuando bajan los niveles hormonales, esa capa del útero, ese endometrio, es la que se descama produciendo la regla, la menstruación. Bien, también hay cambios en el cérvix, ¿no? En el cérvix podemos observar que bueno, pues varía diferentes características del cérvix y también la secreción mucosa del cérvix en base a los cambios hormonales que hay a lo largo del ciclo. Cuando hay estrógenos, cuando hay estradiol, el cérvix produce un moco fértil. Cuando hay progesterona, cambia el moco, detiene la producción de moco y además se transforma en un moco infértil, de características infértiles. Y esto es fundamental para determinar los días fértiles. Y de hecho, porque en eso, o sea, gracias a ese moco fértil, gracias a esa secreción de estrógenos que ocurre y a nivel del cérvix se produce moco, se posibilita que los espermatozoides duren más días dentro del aparato genital femenino, ¿no? Esto lo veremos también después en otra diapositiva. Bueno, hemos hablado antes de indicadores biológicos de fertilidad. Pues el más importante, ya lo hemos enunciado un poquito y lo habéis visto estos días ampliamente, es el moco cervical. El moco cervical se secreta en el cérvix y, bueno, no voy a entrar demasiado, ya hemos dicho algo, ¿no? Pero básicamente quería que se quedara claro, ¿no? La idea que en torno a la ovulación el moco fértil es un moco de características claramente reconocibles, elástico, transparente. Por comparación, el moco infértil es un moco grumoso, pegajoso, blanquecino, que, bueno, las mujeres son capaces de distinguirlo, ¿no? Esto, si lo viéramos al microscopio, ya se ha visto también en una charla por la mañana con Elvia, bueno, pues tiene características diferenciadoras, ¿no? Y eso nos ha permitido saber, que es lo importante, que hay un momento del ciclo en el que los espermatozoides no son capaces de atravesar esa barrera mucosa, pues se quedan ahí parados, bloqueados, y otro momento del ciclo, con moco fértil, en el que se forma una serie de canales que favorecen el ascenso de los espermatozoides y lo nutren, además, en ese ascenso, ¿no? Bueno, esto es gracias a Eric Odeblad, que se ha hablado también de él hoy. Bueno, pues a él y a mucha gente que continuó su trabajo, ¿no? Algunos aquí también, ¿no? Bueno, pues nos descubrieron, digamos, qué tipos de moco hay, dónde se producen, en qué momento del ciclo aparecen, y todo esto es básico para lo que conocemos hoy en día como indicadores de moco, o sea, indicadores de fertilidad, ¿no? Hay diferentes tipos de moco, lo dijo Odeblad, ¿no? Ya hace muchos años, en el 77 en concreto, él descubrió que había dos tipos de moco fértil. O sea, dentro de lo que llamaba moco fértil, descubrió que había dos subtipos de moco, ¿no? El moco S, que forma propiamente los canales que decíamos a través de los que asciende el moco L, que atrapa
los espermatozoides de baja calidad y permite que los que asciendan sean los de alta calidad, esas criptas más arriba, ¿no? Que son los que luego son fecundantes. El moco P es otro tipo de moco que ocurre en el periodo fértil, que se produce en el periodo fértil, que tiene un efecto liquidificador, ¿no? Disuelve el moco previo y hace que toda sensación sea más acuosa. Incluso, bueno, también describieron el moco G, que es el moco infértil, el resto del ciclo, ¿no? Moco grumoso que cierra el cérvix y evita el paso de espermatozoides también. Bueno, no voy a explicar mucho más esos periodos del ciclo en los que se produce, pero sí que quiero que se vea gráficamente que la diferencia de moco a lo largo del ciclo es básicamente que en el periodo fértil, en torno a la ovulación, el moco es más acuoso y forma canales que permite y facilita el paso de espermatozoides, y el resto del ciclo ese moco es grumoso, infértil y bloquea los espermatozoides. ¿Qué nota la mujer? La mujer nota diferencias sutiles pero reconocibles, ¿no? En el periodo periovulatorio ese moco se puede estirar, es filante, elástico, muy reconocible, porque además la sensación las describen claramente como de humedad, de sensación de mojada, de lubricada, frente al resto del ciclo que hay una sensación de sequedad y el moco se ve más grumoso y menos elástico, ¿no? Bien, también se observan cambios. Otro indicador de fertilidad sería la posición del cérvix. La variación hormonal que hemos dicho que ocurre a lo largo del ciclo también determina cambios a nivel del útero y los ligamentos que lo sostienen, y podemos detectar, podemos reconocer cambios en el cérvix. Según hay estrógenos bajos, veremos que el cérvix está más bajo, que está cerrado y que además hay que tiene una consistencia firme, en contraposición a cuando los estrógenos son altos, que el cérvix está más alto, está más abierto y la consistencia es más blanda. Esto se puede también explorar y es fácilmente reconocible. Incluso en el periodo después de la maternidad, en el que cuando empieza a haber signos de fertilidad, la mujer, incluso en periodo de lactancia y sin haber empezado todavía a tener reglas, menstruaciones, es capaz de reconocer esos cambios que decíamos en el cérvix, en su posición, en su consistencia, incluso en la secreción mucosa que empieza a aparecer, ¿no? La temperatura sería otro de esos indicadores, también se ha hablado de él, y también sufre variaciones a lo largo del ciclo en función de la secreción hormonal que se produce. Sabemos que, como digo, es una elevación posovulatoria siempre y además es muy sutil, de un par de décimas de grado o 4 décimas de grado, ¿vale? Hay que estar pendiente y tomarla todos los días de una determinada manera. Ya lo han explicado eso, ¿no? A una hora fija para que sea exacto, pero es muy fiable. La persona que es capaz de hacerlo con consistencia, este indicador es muy fiable. Esto es una gráfica que veríamos en cualquier usuaria de métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Bueno, también se ha hablado mucho de ello, no me entretengo más. Para terminar, ¿qué medios tenemos para detectar la ovulación? Pues por naturaleza las mujeres son capaces de reconocer cambios en la temperatura, hemos dicho, cambios en el flujo vaginal, cambios en el cérvix y además algunas notan algo de dolor en torno a los días de la ovulación, dolor periovulatorio. No todo el mundo, pero es frecuente. Y cuando son usuarias entrenadas de estos métodos, son más capaces de reconocer el conjunto de signos, ¿no? Pero también hay medios técnicos auxiliares que se han desarrollado que facilitan esta labor de reconocimiento, como puede ser, por ejemplo, el test de ovulación, muy conocido en diferentes formatos, ¿vale? Pero básicamente es positivo cuando se detecta en orina la presencia de LH, que es esa hormona que veíamos antes, ¿vale? La hormona luteinizante. El truco es que hay que empezar a detectarlo desde pronto, en el ciclo, porque, si os acordáis, el pico de LH era un pico efímero, unas pocas horas antes de la ovulación, y si uno empieza a hacer los test tarde, pues a veces llega tarde a la ovulación o no la detecta, ¿no? Pero es una ayuda, indudablemente, para algunas mujeres. También la ecografía lo es, se ha visto en la charla del doctor Alcázar esta mañana, muy interesante. Somos capaces de hacer un seguimiento del ciclo en el que podemos ver los cambios que ocurren a nivel endometrial y los cambios que ocurren a nivel ovárico, de manera que somos capaces de diferenciar la fase del ciclo, fase proliferativa, por las características de endometrio frente a la fase secretora, y también cómo vemos el crecimiento de los folículos y la formación del cuerpo lúteo por ecografía, que también es una herramienta muy útil para la digamos, determinación o el estudio del moco cervical para aquellas mujeres que a lo mejor no son capaces de reconocerlo, ¿no? Pues se puede medir y se ha visto en diferentes estudios, aquí pongo uno, ¿no? Pues que es bastante fiable, bastante reproducible esa determinación. Vale, ¿y todo esto para qué? Y ya termino. Pues lo importante de todo esto es ser capaces de reconocer la ventana de fertilidad. Ya se ha hablado de ella, ¿no?
Pero bueno, si somos capaces de determinar los días fértiles, porque sería fantástico que aquí se fuera todo el mundo, ¿no? Todos los que nos escuchan, con la idea clara de que de todo el ciclo menstrual solo hay unos pocos días fértiles. El resto del ciclo no es posible quedarse embarazada. Esto es básico para entender la fertilidad, como la conocemos aquí, y para que la gente esté tranquila viviendo su sexualidad y su fertilidad, ¿no? Y esto, en concreto, es la base del reconocimiento natural de la fertilidad. Bueno, y ya está. Me he ceñido bastante bien al tiempo.